Bien. Bueno, damos, no sé, 2 minutos y ya comenzamos con esto. Entonces, como les decía, la idea es que ahorita retomemos los conceptos que ya de alguna forma revisamos el lunes pasado para llevarlos a esta parte de integrales más variables, ¿no? Vamos a aplicarla a funciones de 2 y 3 variables. Con lo cual, en lugar de estar calculando, como habíamos hecho hasta mate 1, digamos, áreas bajo curvas, ahora vamos a empezar a calcular volúmenes. Volúmenes muy sencillos ahorita de momento, porque vamos a hacer esta introducción del tema, pero ya llegaremos a ver unas regiones más complejas. Entonces, déjenme empiezo a compartir. Bien, entonces, bueno, aquí como que les comentaba, la idea es ampliar el concepto que ya tenemos de integrales. Ahorita lo voy a retomar, algo que ya estuvimos platicando, pero nada más como para utilizarlo de introducción, partimos de ahí y luego ya hacemos la generalización. Como les decía, ahora vamos a tomar funciones de 2 y 3 variables y con eso vamos a calcular volúmenes, ¿no? Antes calculábamos áreas, ahora volúmenes. Vamos a ver unas aplicaciones particulares, por ejemplo, cómo podemos calcular una masa. También podemos hacerlo a través del cálculo de integrales dobles y triples, utilizando el concepto, por un lado, de volumen, que ya vamos a definir inicialmente, y luego recordando, como les decía, bueno, también muy al inicio, desde mate 1, muchas cosas de cálculo siempre las retomamos y las enfocamos un poquito hacia física, porque básicamente fue uno de los campos que nos ayudó a hacer el desarrollo de estas herramientas, ¿no? Entonces se utilizaba mucho para determinar masas, si conocemos, por ejemplo, el volumen del objeto y también conocemos la densidad del objeto. Entonces ahí podemos hacer unas cuantas operaciones y utilizamos integrales. También para centroides, de la misma forma, podemos tener varios cuerpos o un objeto con una geometría compleja, continua, es decir, podemos ver cómo podemos ir sumando todas estas. Si tuviéramos varios pelotitos sería fácil, ¿no? ¿Dónde está exactamente el centro de masa? Tenemos un continuo, obviamente tenemos que ver cómo podemos encontrar el centro de masa para diferentes aplicaciones, ¿no? Pero es una de las cosas muy puntuales. También a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto ya en probabilidad, también muchos conceptos de probabilidad se llevan a través de integrales múltiples, ¿no? En este caso, podemos tener una eneada de integrales dependiendo de la cantidad de variables que estemos manejando, ¿no? Es nada más como una aplicación saliendo de la física, muchas de las cuales pueden encontrar. Y bueno, aparte, por ejemplo, ahorita vamos a empezar viendo integrales en coordenadas cartesianas, porque como vimos, muchas de las cosas que estudiamos es muy cómodo las coordenadas cartesianas, porque son vectores con los que estamos acostumbrados desde muy pequeños a trabajar. Podemos estar trabajando en 2 dimensiones. Si queremos trabajar en una tercera dimensión, directamente aplicamos o generamos el eje de las zetas. Tenemos nuestros vectores linealmente independientes, podemos generar cualquier vector a través de ellos en el espacio y podemos llevar esto. Se vio que podemos, aunque sea intuitivamente, podemos generar 4, 5 o 10 dimensiones, generan los vectores base del espacio en que estemos trabajando, ¿no? Entonces es muy cómodo trabajar con coordenadas cartesianas. Sin embargo, no son las únicas coordenadas que tenemos, ¿no? También podemos tener coordenadas cilíndricas que en algunas ocasiones nos pueden ayudar a estudiar de forma más sencilla fenómenos que estén en 3 dimensiones. En 2 dimensiones habíamos visto, sí, eso sí se alcanza a checar, las polares, las coordenadas polares, vimos que nos podían ayudar a estudiar unos cierto tipo de curvas en 2 dimensiones. Esta coordenada polar, ahora le agregamos el eje Z, pues tenemos una coordenada cilíndrica, ¿no? Tenemos el círculo que podemos subir y bajar y ya, de forma muy fácil, tenemos una representación en 3 dimensiones de estas coordenadas polares, ¿no? Y también podemos tener las coordenadas esféricas. Es un poco más complejo, cómo podemos visualizar las coordenadas esféricas, pero también va a ser la idea que nos simplifiquen en algunos casos, en algunas situaciones, que sea más sencillo explicar a través de un radio y 2 ángulos, un punto que querramos ver, ¿no? Entonces vamos a ver todas estas diferentes tipos de coordenadas, cómo podemos ver su representación bueno, cómo podemos calcular los volúmenes con este tipo de coordenadas, ¿no? Eso es así como muy grandes rasgos los que vamos a ir viendo ahorita. Sin embargo, pues primero tenemos que comenzar viendo cómo vamos a determinar estos volúmenes, ¿no? Entonces aquí es lo que les decía, vamos a empezar como retomando lo que ya platicamos el lunes pasado, y entonces nosotros lo que habíamos visto, bueno, y ya retomamos, ya revisamos, si teníamos una
una función, nosotros podríamos calcular el área bajo ella, la función obviamente definida entre en el intervalo A, B, los números A y B. Y de manera, ahorita por simpleza, vamos a pensar que la función siempre es positiva. De forma que si yo quiero calcular el área bajo esta curva, pues yo podría generar rectangulitos. Ya también lo que habíamos comentado la vez pasada, es que si yo tengo este intervalo AB, yo lo podría, particionar en subintervalos, ¿no? De esta, por ejemplo, de xy a xy menos 1, ¿no? Desde aquí hasta acá podría tener un subintervalo definido y eso me puede dar, bueno, la partición del intervalo total. Cada uno de estos subintervalos, pues lo podemos yo definir con este ancho. Es decir, si queremos 10 rectangulitos, lo dividimos entre 10, si queremos 20, así, ¿no? Entonces tenemos un ancho fijo para cada uno de estos rectangulitos, aunque ustedes ya vieron, bueno, su curso de Mate 1, que esto es nada más como por simpleza de momento. Podemos después ir viendo cómo podemos esto hacerlo de forma más general, ¿no? No tienen que tener siempre el mismo partición, la misma partición todos los rectángulos, ¿no? Bien, entonces, otra de las cosas que necesitamos es definir un punto dentro de cada rectángulo para poder ir haciendo la suma, porque ese punto nos va a definir la altura. Para lo cual, entonces definíamos el punto X y asterisco, nada más por ponerle de alguna manera, y entonces evaluábamos la función en ese X y asterisco. Lo que sabíamos es que X y asterisco era un punto que vivía en el intervalo de xy y xy menos 1, ¿no? Entonces, f de xy asterisco me da la altura. Yo tengo la altura, tengo el ancho definido como delta x, entonces yo puedo determinar la altura de cada uno de los rectángulos. Y a través de la suma de ellos, encontramos el área total. Bueno, una aproximación del área total, porque aquí, por ejemplo, con la representación que tengo aquí, pues se ve que tenemos errorcitos. Entonces, estos errorcitos nos los podemos quitar si hacemos más pequeñitos esos rectángulos. Entonces, la idea es que aumentemos la cantidad de rectángulos o que el tamaño de la base se haga muy chiquito, de manera que podemos usar esta representación ya como el límite cuando n tiende a infinito de la suma de todos los rectángulos, ¿no? Y esto, pues, para no tener que escribir siempre el límite de la suma de f, tal, pues se podría poner con la notación de Leibniz más concreta de esta manera, en donde este simbolito, lo único que nos representara era la suma de n factores y cuando ese n tiende a infinito, ¿no? Bien, entonces eso es a muy grandes rasgos lo que ya habíamos platicado. Y ese concepto es el que lo vamos a intentar ahora, o lo que vamos a hacer es llevar a estudiar el volumen ahora, ¿no? Estudiamos antes áreas, ahora vamos a ver volumen. No sé si me haya congelado, espero que ya... ok. Bueno, ahí me avisan, voy a dejar por aquí el chat para que me vea si ya me trabé. En principio espero que no esté tan mal la conexión, sino... Bueno, habría que hablar con Slim después. Bien, entonces vamos a ver, como les decía, ahora los volúmenes. Para lo cual, originalmente tenía yo nada más mi intervalo en una dimensión. Ahora vamos a definir el dominio donde vamos a estar definiendo esta función en dos dimensiones, ¿no? Es decir, ahora voy a tener una región sobre la que voy a hacer el cálculo definida entre A, B y C, D, ¿no? Por ponerle de alguna manera. Lo que voy a definir de esta manera es un rectángulo en X. Aquí estoy tomando en consideración una función de dos variables y estas dos variables las defino en un intervalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en X está definido entre A y B y en Y está definido entre C y D. Y una forma de ponerlo es con esta notación de producto cartesiano y otra forma de ponerlo es de esta manera. Son los X, Y en R2 tal que X es menor que B y mayor que A, y Y es menor que D y mayor que C, ¿no? Nada más es como para tener bien claro la región donde estamos trabajando, ¿no? En este caso estoy definiendo esta región denotada por R, ¿no? Y suponemos que tenemos la función por acá arriba, ¿no? Yo tengo mi superficie definida por acá arriba y yo nada más le digo, en este rectangulito, ¿cuál sería el volumen que estaría comprendido en esa región, ¿no? Todo lo que esté por abajo de la función. Obviamente, ahorita también para que sea más sencillo esta explicación, estamos considerando que la función z, es decir, f de x, y, siempre es positiva, ¿no? Para que podamos decir que estamos calculando ahorita el volumen bajo esa región, ¿no? Bajo esa superficie en esa región, perdón. Bien, entonces,
Esa región que estoy definiendo ahorita va a ser el sólido, que estoy denotado por una S, que lo podemos también denotar de esta manera, ¿no? Serían los X, Y, Z en R3, tal que Z está por arriba del plano y está por abajo de la superficie generada por esa función X, Y, ¿no? Entonces, esta región que estoy viendo aquí, bueno, aquí nada voy a poner de las caras y esta cara, ¿no? Esa sería la región que vamos a calcular su volumen. Entonces, igual que como hicimos para cálculo de áreas, pues lo que primero tenemos que hacer es primero dividir el intervalo que estoy trabajando, ¿no? Entonces, tengo mi región definida en X y definida en Y en la otra dirección, y entonces vamos a particionar esos intervalos. Por ejemplo, el intervalo A, B lo voy a particionar en pequeños subintervalos de xy menos 1, xy, y ya sabemos que el ancho de este subintervalo está definido por el número de pedacitos que yo quiero poner, ¿no? Es decir, como sé que x está definido entre b y a, yo lo puedo definir b menos a entre m. Aquí nada más por poner cualquier letra le ponemos m, y lo mismo hacemos en el lado de y. Tomamos el intervalo definido entre c, d, y tomamos subintervalos definidos como x y menos 1, y menos 1, y cada uno de estos subintervalos definido como, bueno, el ancho de cada uno de estos subintervalos definido de c menos d entre n. En este caso, ponemos m y n de forma más general diferentes. Podrían ser con el mismo tamaño, o sea, que m y n fueran iguales, pero no necesariamente. Vamos a tomarlo ahorita que de forma general no tienen que ser iguales, para mayor generalidad, pero bueno, en algún caso podrían ser iguales, ¿no? Si, finalmente lo que vamos a hacer en algún punto, ya llegaremos a él, es tomar cuando m y n tienden a infinito, ¿no? Que es lo que queremos llegar para hacer la doble suma de rima, ¿no? Pero bueno, ahorita apenas estamos en plena construcción. Entonces, ya tenemos el intervalo de aquí particionado y el de y también particionado, ¿no? Entonces, como lo pongo aquí, podemos ya definir rectángulos pequeñitos. Vamos a llamarle R y J, que va a ser el rectángulo comprendido. Me muevo aquí tantito. Este rectángulo, ¿no? Va a ser este pedacito, X y J, Y y J, digo, perdón, X y menos 1, X y Y menos 1, Y, J, perdón. Estamos tomando diferentes sumas, ¿no? Porque depende, por ejemplo, empiezo a tomarlo aquí, luego empiezo a sumarlo acá, empiezo a sumarlo acá, pero bueno, esos son los diferentes rectángulos que estamos tomando, cada uno denotado por R y J, y van a ser los X, tal que está entre XY y XY menos 1, y los Y, tal que está entre YJ y YJ menos 1, ¿no? En este caso también lo estamos tomando de forma general, que Y y J pueden ser índices que corren de forma separada, ¿no? Porque les decía, puedo ir sumando primero en esta dirección, luego puedo ir sumando en esta dirección en el eje de las Y, ¿no? Esa es como la idea, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la región, el subrectángulo que vamos a utilizar para hacer la suma, y vamos a tomar un punto dentro de ese rectángulo. En el caso pasado lo habíamos llamado X y asterisco, entonces ahora le vamos a llamar igual, ¿no? X y J asterisco, Y J asterisco. En el caso de aquí de la representación que tenemos, estamos tomando un punto en el centro, pero como recordaremos también del caso pasado, no necesariamente tiene que ser un punto en el centro. La vez pasada podíamos tener sumas por la izquierda y sumas por la derecha, que solo tenemos el intervalo definido por ese lado. En este caso puede ser cualquier punto. Podemos tomar cualquier arista, como el punto X, Y, J asterisco, Y, J asterisco, y me va a definir en algún caso, a lo mejor sumas por abajo, sumas por arriba, o cualquier otro punto podemos tomarlo, ¿no? En caso particular, por ejemplo, un caso muy, muy particular, es el que está en esta representación, en que es un punto dentro, en el centro del rectangulito. Lo único que tenemos que asegurar es que esté en el centro de este rectángulo, porque ese lo que me va a definir es la altura de la caja que yo voy a sumar para ir formando el volumen completo, ¿no? Ya tenemos todos estos rectángulos aquí, en esta figura, y entonces voy a ir formando cajitas que cada una estará determinada a su altura por la función. Entonces, la suma de todas esas cajitas es la que me va a dar una aproximación del volumen que estamos considerando. La altura, obviamente, está representada por la función evaluada en el punto, y el volumen de cada una de esas cajitas será
la altura por el área. Sabemos, en este caso, por cómo hicimos la definición de las particiones, que el área de cada una de estas cajitas está representada por delta X por delta Y, ¿no? Porque es lo que más vale cada una de las particiones en X por lo que vale cada una de las particiones en Y. Entonces eso me pide el área de la cajita, que multiplico por la altura y ya me da el área del paralelepípedo, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que cada paralelepípedo tiene este volumen, y entonces, para construir el volumen completo de la región que estoy estudiando, pues simplemente la sumo. En este caso, hago la representación que el volumen es proporcional o más o menos igual a la suma desde I igual a 1 hasta M, la suma de J igual a 1 hasta N, de F de X y J asterisco, Y y J asterisco por delta A, ¿no? En este caso tenemos doble suma, porque como les decía, aquí vamos a hacer esa suma. Por ejemplo, yo puedo empezar sumando primero, déjenme ver quién tengo primero, tengo, bueno, no importa. Tengo primero, por ejemplo, voy sumando esta cajita, le sumo esta cajita, le sumo esta cajita, sumo todas estas cajitas, bueno, con su representación en 3 dimensiones. Y ya que tengo toda esa pared, digámoslo así, puedo ir sumando ahora en esta dirección, ¿no? Ahora a toda esta suma le sumo todas estas sumas, y entonces tengo que hacer una doble suma, ¿no? Primero sumé en una dirección y luego sumo en la otra dirección. Podría empezar también el proceso al revés, ¿no? Primero podría sumar hacia acá y luego ir sumando en esta dirección para acá. Digo, por lo que estoy dibujando ahorita, se ve que tiene todo el sentido que yo pueda hacerlo en una dirección o que pueda hacerlo yo en otra dirección. Pero bueno, aquí nada más era como para hablar un poquito sobre por qué tenemos esta doble suma, ¿no? Bien, entonces, lo que podemos ver es que, como ya sabemos, es que si nosotros aumentamos el número de rectangulitos, el error que vamos a tener va a ir siendo más pequeñito, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta representación, podemos ver que con respecto a la cajita voy a tener aquí un error pequeñito, igual por acá se ve un pequeño error, ¿no? Por cómo tomé la representación. Si ya voy haciendo más pequeñita la región R y J, entonces se ve que eso se tiene que ir disminuyendo. Entonces, nosotros podríamos pensar que el volumen total estará representado por el límite cuando m, n tiende a infinito de las sumas por separado, ¿no? La suma de I igual a 1 hasta m, la suma de J igual a 1 hasta n de cada una de las cajitas, ¿no? Esa es la idea de lo que vamos a ver. Ahorita todavía seguimos con sumas tal cual, después ya llegaremos a ver la parte de las integrales. Pero bueno, igual como hicimos también en Mate 1, como es muy complejo estar cargando con toda esta notación del límite cuando m, n tiende a infinito, de la suma de tal, pues podemos utilizar la representación de Leibniz y poner que esto se representa como la integral, la doble integral, sobre la región de R de f de x, y con respecto a un dA, ¿no? O sea, con respecto al área que estamos utilizando, que estamos haciendo nuestra partición, ¿no? Y esto ya sabemos que está representando esta suma que ya definimos, ¿no? Y recuerden, esto siempre aplica cuando el límite exista. Una cosa importante es que, como ya vimos también en Mate 1, que podemos dar una representación más formal de una definición más formal de esta metodología a través del concepto de épsilons y deltas, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a querer es decir que el error o la diferencia que hay entre el valor de la integral o el valor del volumen tal cual de la función o de la región, menos esta aproximación de la suma, es menor que épsilon, y si podemos asegurar que eso error es menor que una épsilon, nosotros podemos encontrar un valor de m y de n, tal que podamos asegurar que se cumpla ese error, ¿no? Ya saben que el problema de esta representación o de esta definición es que nosotros tenemos que conocer ya el valor de la integral. Y conociendo ese valor ya nosotros podemos nada más saber cuántos valores tengo que sumar o qué tamaño tengo que hacer las cajitas para que yo pueda asegurar eso, ¿no? Entonces, otra forma de verlo, el problema es eso, ¿no? De alguna forma es igual que las derivadas, ¿no? Cuando establecíamos la definición con épsilons y deltas, lo que hacemos, ya conocíamos el valor del límite y lo único que hacíamos era ver cuál era la vecindad, qué tan próximo tenía que estar yo de ese x0 para asegurar que estaba tan próximo como yo quisiera de ese límite, ¿no? Igual, en este caso nada más vamos a, es otra definición, ¿no? Pero lo que nos interesa más que nada es ver ahora cómo vamos a calcular esas integrales, ¿no?
Eso ya llegaremos en su momento, ¿no? Nada más quería mencionar que existe también esa definición, ¿no? Una cosa importante para tener en consideración es que también en este caso para estas integrales múltiples vamos a tener que existen siempre que la discontinuidad no sea muy grande, ¿no? Ya habíamos establecido, por ejemplo, que el caso de las integrales en una dimensión que habíamos visto, si el número de discontinuidades era finito, la integral se podía calcular. Lo mismo va a aplicar en este caso, ¿no? Si tenemos un número de discontinuidades no muy grande, vamos a poder calcular este valor de suma de arriba o este valor de la integral, ¿no? Luego nada más para tenerlo en consideración también. Pero bien, esa fue la parte teórica, digamos, bueno, de lo que llevamos hasta ahorita viendo. Vamos a ver un ejemplo muy concreto, nada más para ver cómo se aplicaría esto que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es el volumen definido en esta región. Vamos a poner una región entre 0,2 y 0,2 de esta función, ¿no? De la función, bueno, es el paraboloide z igual a 16 menos x cuadrada menos 2y cuadrada. Se ve que es parabólico que abre hacia abajo, ¿no? Y lo que queremos hacer es en esta región definida aquí, ¿no? Es en el entre 0,2 en x y 0,2 en y, ¿no? Vamos a hacer poner una partición muy sencillita. Vamos a considerar solamente 4 cuadritos, ¿no? Es decir, lo dividimos de 0 a 1 a 2 en X y lo mismo hacemos en Y. Entonces vamos a definir cada uno de estos cuadritos y la altura del paralelepípedo que se forma en ellos, ¿no? Entonces, en este caso, nada más por tomar algún valor, tomamos estos puntos para cada uno de los cuadros, ¿no? Para este cuadro tomamos la esquina superior derecha para R1, para R12 igual, R2 también este de acá y este de acá, ¿no? Nada más por tomar un valor cualquiera, ¿no? Entonces ya tenemos los X y J asterisco y el Y y J asterisco. Y entonces ahora sí podemos ir haciendo el volumen, ¿no? En este caso nada más vamos a hacerlo para 4, nos sacamos límites. Entonces me quedaría la altura del paralelepípedo que está dado por función en 1,1 multiplicado por el área. Y así lo hacemos para cada uno de los cuadraditos, ¿no? Entonces tenemos la función en 1,1, la función en 1,2, la función en 2,1 y la función en 2,2 multiplicados por las áreas de los rectángulos que tengo acá abajo. Y obviamente, por como se puede ver en la figura que tengo aquí, el área es de 1, ¿no? Porque cada uno de los laterales mide 1, entonces está sencillo, ¿no? Sería 13, que está determinada la altura, 7, 10 y 4, multiplicados por las respectivas deltas A, ¿no? O áreas. Y eso me da 34. Entonces, es una aproximación del volumen que estoy calculando. Que si se fijan, si nosotros haríamos rectangulitos más pequeñitos, se ve que se representa de mejor forma la región que estoy estudiando y que mi error va a ir disminuyendo. En este caso, por ejemplo, si yo lo hago muy pequeñitos, yo llego a que el volumen exacto es 48, ¿no? Entonces, sí vemos que tenemos un error bastante grande de 34 a 48, pero bueno, aquí se ve en esta figura que era de esperarse, ¿no? Se ve que hay mucha región que no estoy considerando, ¿no? Bien, entonces, lo que nos va a interesar es poder llegar a este que tenemos aquí, ¿no? Este 48, ¿cómo lo vamos a poder calcular? Bien, vamos a hacer otro ejemplo, será muy sencillo. Vamos a hacer este un poquito más complejo, nada más para que quede todo claro. Entonces ahora vamos a estudiar la región. Digo, me voy a ir más rapidito, creo que no hay mucho problema con esto, nada más estamos haciendo las sumas. Vamos a estudiar la región definida por la superficie z igual a x por y, de tal forma que esa región solo está definida, o bueno, la región que me interesa calcular el volumen, para las x mayores que 0 y menores que 6, y para las y mayores que 0 y menores que 4. En este caso vamos a tomar 6 rectángulos para que sea pues relativamente sencillo el cálculo, ¿no? Es decir, x que está definido entre 0 y 6, defino rectángulos de un delta, o bueno, delta x igual a 2, y en el caso de y, que está definido entre 0 y 4, lo mismo, ¿no? Tomamos rectángulos de delta y igual a 2. Entonces, el área es igual a 4. Y, por ejemplo, en este caso, igual por simpleza, vamos a considerar también las esquinas superiores derechas, ¿no? Para cada uno de estos rectángulos que yo estoy considerando.
En este caso, por ejemplo, bueno, aquí ya no hice las cuentitas, ya nada sería que se les queda a ustedes de tarea moral. Por ejemplo, para el primer rectángulo, el R22, tengo la función evaluada en 2,2 multiplicado por el área. Me faltaría la función evaluada en 4,2 multiplicado por el área, más todas las regiones, ¿no? Digo, los puntos o las funciones evaluadas en los puntos. Bien, bueno, lo pongo acá para que no tenga que estar moviendo. Aquí ya nada les dejo a ustedes que calculen este valor de aquí. Que digo, no es muy difícil, ¿no? Como está la función así, entonces en realidad es 2 por 2, 4 por 2, 6 por 2 y así, ¿no? Bueno, ya rápido, ¿no? Y ya para terminar, delta A. Entonces esa es mi aproximación de momento para esta región con solo 6 rectángulos, ¿no? Bueno, les digo aquí, se los dejo a ustedes hacer el cálculo. Bueno, en realidad no está mucho. 4 por 4, más bien la suma es así, se las dejo. 12 por 4, 8 por 4, 16 por 4, ay, 8 por 4 y 12 por 4, ¿no? Pues bueno, chequenlo nada más para que sepan, bueno, para que tengan ahí el numerito de cuánto vale. Y vean cuánto les da el error. Lo importante aquí es saber el numerito bien para poder ver este error, porque aquí lo que después quería es que, bueno, tomamos ahorita una de las esquinas del rectángulo. Podríamos tomar la otra esquina, pero también podríamos tomar para esta configuración que tengo aquí un punto en medio, ¿no? Podría tomar el punto 1,1, el 3,1, el 5,1 y así, ¿no? Todos quedándome con el punto medio, ¿no? Y la idea es que ustedes chequen qué conviene más para calcular este tipo de volúmenes. Por ejemplo, aquí que calculamos con la arista superior derecha o con el punto medio, ¿no? En este caso, por ejemplo, digo, lo voy a poner todo, nada más para que quede igual a 1 hasta m, desde j igual a 1 hasta m. Entonces sería hacer ahora f de 1,1 y en este caso sería delta de a, pero ese delta de a ya sabemos que ya disminuyó, en este caso sería de 1, ¿no? Sería ahora, no es cierto, aquí cambia, ¿no? Bueno, este delta de a, si es 1 aquí, no, sí, no, perdón. El delta de a sigue diciendo igual, ¿no? Porque ese no lo cambié. He tomado este punto, pero el delta de a sigue siendo de 2 por 2. Sí, porque si no tendríamos otra partición. Bueno, aquí voy a poner el último valor. 3,1 y ahí ahí sería para que lo terminan y que vean cuál es el error que tendrían o la diferencia de valor que tienen con el de arriba, con este volumen y con este volumen, ¿no? La idea es que disminuye el volumen si tomamos el punto medio, ¿no? Y aquí ya es para formalizar esta parte que hicimos ahorita. Entonces, lo que tendríamos que hacer es tomar este XY promedio o medio, y medio en el centro de cada rectángulo, ¿no? De forma entonces que ahora nuestra suma que tenemos escrita así es con XY barrita, YJ barrita, y ese XY es el punto del medio en ese intervalo, y YJ es el punto medio igual de este intervalo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos diferentes formas de hacer la suma. En este caso, digo nada más para que ustedes luego lo corroboren. Se ve que disminuye el error cuando utilizamos el punto medio. ¿Sí qué pasó, Giovanni? Profe, yo tengo una duda.
¿Cómo sacó en el desarrollo anterior, por ejemplo, los números por los que se multiplican? Por ejemplo, el 4 por 4, el 12 por 4. Sí, gracias. Este, por ejemplo, este de aquí corresponde a este valor de acá, porque la función que yo estoy trabajando, o sea, mi función es x por y, ¿no? Entonces, yo sé que lo que tengo que hacer simplemente es multiplicar el x que estoy tomando por el y que estoy tomando, que en este caso estaba tomando el 2,2, entonces 2 por 2, 4. Y este de aquí, yo sabía, me lo pongo por acá, que delta A es igual a delta X por delta Y. En este caso, delta de X mide 2, este es delta de X, y este sería delta de Y, ¿no? Entonces, mide 2 por 2, 4. Oh, ahí. Entonces, y voy a mantener la misma partición para todos, ¿no? Todos los rectangulitos se ve como tengo mi dibujo aquí, tienen la misma área, entonces todos miden 4, ¿no? Y ya nada, lo que voy cambiando es el valor de la función, ¿no? Este sería 2 por 2, 4. Este es, aquí me equivoqué, ¿verdad? 4 por 2, 8. Si es que me comí un valor, ¿no? Por ir haciéndolo rápido. Entonces el siguiente valor sería 8. Luego, si es, me comito uno nada más, ¿no? Para todos. Siguiente es 12, que es este de acá. Y así, ¿no? Bueno, déjame, los pongo bien nada más para que no haya duda. Entonces el que sigue ahora sí es 4 por 2, 8. 16. Si este es 4 por 6. Ah, sí. Este es 24, ¿verdad? Sí, ahora sí tengo todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí sí. Sí, sí, es que me había equivocado. Este sí es. Son los valores de las funciones evaluadas en el punto, ¿no? Sí, 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 ahora sí ya queda. Ahora con esa corrección. Sí, profe. Sí, ya quedó claro. Muchas gracias. Y lo mismo tendrán que hacer aquí, ¿no? Aquí ya no lo hago porque va a ser repetitivo, pero sería exactamente hacer lo mismo, ¿no? La función evaluada en el 1,1, entonces aquí sería 1 por 1, aquí en el 3,1, que sería este valor, entonces quedaría 3, luego en el 5,1, en el 3,1 y así, ¿no? Digo, en el 1,3. Entonces, nada más para que vayan haciendo esa suma, ¿no? Ahorita en realidad nada más es para el concepto, ahorita ya vamos a algo un poquito más que tenga sentido con lo que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, sacar la suma de Riemann, es decir, aplicar el límite, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, una función un poquito más sencilla, pero ahora sí vamos a considerar la suma cuando n tiende a infinito, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a considerar la función x, y definida por el plano 4 menos x menos y queremos calcular el volumen que está en la región 0,2 y 0,1, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, por poner aquí cualquier dibujo, tengo aquí este plano definido, pero nada más me va a interesar en esta región que voy a empezar a particionar. Voy a tomar el rectángulo, bueno, supongo que es un dibujo bonito. Bueno, esta es la idea, ¿no? Digo, están mejor los dibujos de arriba. Entonces, tengo esta función, tengo esta región, vamos a aplicar el concepto que ya teníamos, ¿no? Nada más que ahora no le estoy dando el número de rectángulos, ¿no? Vamos a hacerlo, como les decía, hasta infinito. Es decir, vamos a ahora sí calcular el volumen exacto, ¿no? El límite cuando m, n tendrá infinito, de la suma desde i igual a 1 hasta m, la suma de j igual a 1 hasta n, de f de x y j asterisco, y j asterisco, multiplicado por el delta a, ¿no? Que es lo que mide cada rectángulo en la base. En este caso, por ejemplo, como ya lo habíamos definido, delta x es igual a 2 menos 0 entre m, nada más me queda así, por el 0, y delta de y va a ser igual, 1 menos 0 entre n, ¿no? Esos son los valores
que mide cada uno de los, bueno, lo que mide la base. Sabemos también que necesitamos entonces definir estos valores de aquí, que es donde vamos a ir evaluando cada uno de los rectangulitos. Eso lo podemos hacer igual que como hacemos para integrales en una dimensión que hemos definido, me lo pongo aquí, xk igual a más k veces delta x, ¿no? Digo, esto lo hicimos para el caso de x, lo tendremos que hacer igual para y, y entonces con eso, como a en este caso para las dos regiones es 0, no hay problema, esto no lo podemos llevar, y nada nos queda acá por el delta de x, por eso es que tengo definido de esta manera x a la k1, bueno, sub k1, para tener los diferentes contadores para las diferentes sumas, pues xk1 queda de esta manera, y y sub k2 queda de esta manera, ¿no? Pero recuerden que lo único que estoy haciendo es multiplicar el contador k por su delta de x y por su delta de y. Entonces ya tengo yo dónde van a ir siendo los puntos que voy a ir evaluando en cada uno de los rectángulos. Regresamos a la fórmula, ¿no? Entonces tengo el límite cuando m, n tiende a infinito, de la suma desde k1, yo ya fijé quién va a ser mi contador, desde k1 hasta m, y queda de k2 igual a 1 hasta n, de la función evaluada en esos puntos, ¿no? Que son los que voy a ir recorriendo. Multiplicado por el delta, ¿no? En este caso sabemos que todos tienen el mismo ancho, delta A, entonces lo podemos dejar así, ¿no? Bien, entonces, como hacíamos igual para cálculo de una variable, nada más aplicamos la definición de la función, entonces tenemos lo mismo, el límite tal, de la suma de la función. La función ya sabemos que está definida de esta manera, entonces me va a quedar 4 menos x, en este caso x vale 2k1 entre m, menos y, en este caso y vale k2 entre n, multiplicado por el área, esto de acá va a ser el área de cada uno de los rectangulitos. Bien, empezamos a desarrollar, nada más multiplicamos el 2 entre mn por 4, el 2 por 2k1 entre m y el 2 por k2 entre n, ¿no? De forma que lo tengo ya así escrito. Digo, de momento hasta aquí solo fue hacer algebrita, ¿no? De lo que ya habíamos definido, del tamaño del rectángulo y de la función que tenía. Bien, ahora sí vamos a empezar a hacer las sumas y al final aplicamos el límite. Primero vamos a sumar sobre... aquí déjenme... Aquí se me fue, este es un K2, ¿no? Porque es el que estaba definiendo a Y. Este es K2. Entonces primero vamos a hacer la suma con respecto a K2, simplemente porque es la que primero me aparece aquí, ¿no? Podríamos empezar de cualquier forma, ya vimos un poquito también de del operador suma, cómo se puede trabajar, pero bueno, ahorita por simpleza vamos a trabajar primero con este porque es el que primero aparece, solo por eso. Entonces, si se fijan, como la suma está aplicado a K2, en este caso, no estoy aplicando la suma sobre, bueno, todo esto es constante, ¿no? El 8 es una constante, m es con una constante, en este caso tiene infinito, pero bueno, en algún punto lo podríamos considerar como constante, igual que n, entonces todo lo sacamos de esta primer suma. Como yo nada voy a sumar n veces el número 1, porque fue como cuando factorizamos, entonces simplemente de esta suma me va a quedar n, ¿no? De forma que me queda así. Entonces me queda 8 entre m por n multiplicando a n. Esta n sale de efectuar la suma. Y así nos seguimos. También para el segundo valor de la función, es decir, para este de acá, como la suma va sobre K2, todo esto es constante. K, 4, K sub 1, m cuadrada, n, todo es constante, lo sacamos y hacemos la suma sobre el 1, ¿no? Y entonces nada más me queda multiplicado por un n, ¿no? Entonces igual, ¿no? Aquí nada más me va a quedar el menos que viene de la suma, 4, este es un 4, 4k1 entre m cuadrada sobre n, es todo lo que saqué, y eso multiplicado a n, ¿no? Que ese n, esta n de aquí, salió de la suma. Eso está sencillo. Ahora, el último factor, o el último componente que tenemos aquí, es el que sí tenemos un K2. Entonces, esa suma sí tenemos que aplicarla sobre ese valor, ¿no? Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos el 2, sacamos el 2, m entre n cuadrada también no apliquen la suma, y solo obtenemos la suma de los n valores de k, ¿no? Que entonces estamos haciendo la suma de 1 más 2 más 3, ya sabemos esa
suma cómo se representa con la historia esta de Gauss, y entonces yo podría escribir este último término como n por n más 1 sobre 2, ¿no? Que es lo que da la suma de Gauss, ¿no? Aquí nada más la reescribí de una forma conveniente. Aquí tengo entonces el 2 que tenía originalmente, tengo el m que tenía originalmente y tengo el n cuadrada que tenía originalmente, y todo esto de aquí, digo, bueno, lo voy a poner así que si no se tapa, es lo que sale de la suma, ¿no? De los n números naturales. En ese caso, este 2 con este 2 se va, y bueno, y ya, todo lo demás queda ahí, ¿no? Entonces, simplemente bueno, ahorita lo trabajamos, ¿no? Nada más cancelé eso de aquí. Ahora sí, ya que tenemos todos estos valores, vamos a hacer la suma con respecto al siguiente valor, que ahora sería para K1. En este primer caso, yo ya no tengo N, pero tengo 8 entre M. Lo vuelvo a sacar porque no tengo ningún K1 en este caso, y vuelvo a sumar el 1 M veces. Entonces ahora se me va a generar una M, así como en este caso se me salió la N, ahora se me va a generar una M. Bueno, por tanto, nada más me va a quedar el 8, ¿no? Ya la M me la llevo con la suma. Lo mismo para el siguiente, ¿no? Ahora sí estoy haciendo la suma sobre K1, entonces vuelvo a aplicar esta, suma de Gauss. Me queda entonces, como estoy haciéndola para M, me va a quedar M por M más 1 sobre 2, que este 2 lo puse por acá, y ya nada más acá tenía el 4 entre M cuadrada, ¿no? Nada más lo reescribo de esta manera, porque yo, como voy a querer aplicar el límite en algún momento, pues lo voy a aplicar sobre M, por eso es que dejaba los términos juntos, ¿no? Entonces ya lo aplico para K1, y al finalizar, ya por último, me va a quedar todo este valor que tenía aquí, que todo eso obviamente lo saco de la suma, y voy a sumar el 1 m veces. Entonces se genera una m y se me va con este valor que tenía aquí, ¿verdad? Entonces ya nada más me va a quedar de aplicar las dos sumas, esto que tenía aquí. Y entonces ahora sí, aplicamos el límite cuando m y n tienden a infinito. En este caso, digo, lo voy a poner aquí nada más para que, con cualquier cosa, ya sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de n cuadrada más n entre n cuadrada, cuando aplicamos estos límites es dividir entre n con mayor exponente, entonces dividimos todo entre n cuadrado, y entonces esto me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre 1, ¿no? Aplicamos, cuando n tiende a infinito, esto se me hace 0, y entonces esto es igual a 1. Entonces, al aplicar el límite, esto se me hace 1, tenía el signo menos, me queda como menos 1. Al aplicar el límite, esto de aquí, lo de las m's, esto se me hace 1 también, y nada más me queda el 4 medios, entonces menos 2 y el 8. Es decir, que el área el volumen en esa región bajo esa superficie es igual a 5. Entonces, eso es lo que tendremos que ir haciendo para calcular los volúmenes. Desarrollar siempre las sumas, aplicar el límite y ver cuál es lo que obtiene. Obviamente es algo bastante laborioso, nos interesa más bien encontrar otra metodología para desarrollar estas sumas, pero vemos que efectivamente podemos llegar a este valor. Vamos a ver después cómo podemos sintetizar la metodología, así como hicimos las integrales en una dimensión, cómo podemos ya, en lugar de tener que hacer todas estas sumas, cómo podemos simplificar con las reglas que se derivan, ¿no? Una aplicación, digo, nada más para ver algo muy, muy rápido. Una aplicación de estas integrales es, por ejemplo, el valor promedio de una función. Por ejemplo, cuando teníamos en una dimensión, por ejemplo, podríamos tener una función de esta manera, y decíamos, bueno, más o menos si yo quiero esa función, si calculo su área, bueno, tiene un área bajo la curva, y yo podría aproximarla a un valor aquí, fprom, que contendría el valor de la misma área, pero con un rectángulo. Entonces me daría un rectángulo que tenga la misma área que tuviera la región bajo la curva, ¿no? Entonces yo puedo encontrar esta altura definida de esta manera. Calculo el área y lo divido entre la región, ¿no? Que estoy utilizando, ¿no? Bien,
Lo mismo se puede hacer para integrales dobles. En este caso, por ejemplo, pensemos, no sé, en un tanque de agua. Si el agua se está moviendo, igual va a tener muchas subidas y bajadas, pero el volumen del agua no se modifica. En ese caso, yo, si quisiera calcular cuál es la altura que tuviera el agua cuando está quieta, yo podría definirla como una altura promedio. Bueno, en este caso sería esta de acá, una altura promedio, que estaría dada por el volumen dividido entre el área, la base del tanque que estoy utilizando, ¿no? Con respecto a eso, también lo puedo definir de una manera o lo puedo definir de la otra. En este caso, puedo definir la altura promedio como el volumen entre el área, o también podría definir el volumen total por ejemplo, de este ejemplo del agua, fue definido por el área del tanque que estoy utilizando por la altura promedio que tiene, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones que podemos utilizar las integrales dobles es ver eso, ¿no? Más o menos calcular volúmenes de regiones que puedan tener un comportamiento muy errático que nos da a través de una función promedio de altura, ¿no? Es una altura, digo, es una aplicación, pero ahora tenemos que aprender a ver cómo podemos utilizar las integrales. Antes de dar este paso de ver cómo se pueden calcular estas integrales, podemos ver directamente la definición que tenemos de sumas que se cumplen ciertas propiedades. En este caso, por ejemplo, si tengo la superficie f de x, y más g de x, y, y yo quiero calcular el volumen de la suma de estas dos superficies, yo la puedo abrir como la integral de f de x, y, en la región definida por A, más la doble integral de g de x, y en esta misma región, ¿no? Bueno, el tamaño del particionamiento, ¿no? Lo mismo, si tenemos una constante multiplicada a la función, lo puedo ver como la constante que multiplica al volumen, ¿no? Nada más es un valor de escala que lo puedo sacar directamente de la integral, porque si lo tuviera en la suma, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Lo puedo sumar en cada uno de los términos, o lo puedo sacar, factorizar de la suma y multiplicarlo hasta el final cuando yo tenga el resultado, ¿no? Y eso que también es más o menos intuitivo. Si yo tengo una superficie que siempre esté por arriba de una superficie f de x, que siempre esté por arriba de otra superficie g de x, y siempre se cumple en una región, entonces el volumen de que está bajo esa superficie f de x va a ser mayor que el volumen de la superficie g de x, y definida en la misma región, ¿no? Son así cosas, propiedades muy, muy simples que salen directamente de esta definición de suma que tenemos hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, antes, pues lo podrías ver como un integral, bueno, eso lo vamos a ver el próximo viernes más claro, porque lo que estamos haciendo, si te fijas, es que la suma de la suma, podríamos decir que a la suma, el resultado de la suma, lo vamos a sumar otra vez. Entonces, en ese aspecto lo podrías ver igual, ¿no? Tengo una integral que voy a calcular y lo que obtenga, ahora voy a integrarlo al respecto a la otra integral. Entonces, sí podrías verlo como un integral de una integral, pero fijándonos bien que siempre tenemos variables diferentes, ¿no? La primera es sobre X y luego lo que obtenga lo voy a hacer sobre Y. Pero bueno, eso es lo que se llama integrales iteradas, que es lo que quiero ver la siguiente clase. Ahorita nada más quería dejarlo en esta parte de sumas. Como les decía, nada más como una introducción de ver todo el concepto que estamos utilizando y luego ya lo hacemos más operativamente, es decir, las reglas de integración y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, así más o menos sería la idea, ¿no? Aquí, ya digo, nada más para terminar la sesión de hoy. Bueno, todavía no la terminamos. Ahorita, que ya se conectó Luis por aquí, platicamos un poquito con él. Pero bueno, nada más para terminar esta introducción a este tipo de integrales. Les quería dejar de tarea, ya saben, son tareas morales. Con esto comenzaríamos la siguiente clase resolviéndola, para que por si alguien tiene duda, pero sí, inténtenla, ¿no? Vuelvo a repetir mucho esto porque es algo muy, muy importante en las matemáticas. La única forma de aprender matemáticas es haciendo matemáticas, ¿no? Entonces, necesitan ustedes ir pensando cómo resolver un problema para desarrollar esas conexiones y esa abstracción que les va a servir en su vida, ya a cualquier área a la que se vaya, ¿no? Entonces,
un problema resuelto, pues siempre es muy sencillo ya, siempre cuando nos resuelven un examen al final, decíamos, claro, así se resolvía, ¿no? Lo importante era ver exactamente cómo se resolvía, ¿no? Entonces, por eso les dejo mucho en esta metodología, en esta forma de trabajo que estamos utilizando ahorita en clases en línea, para no hacer las sesiones tan largas de momento. Muchos de estos problemas se los dejo para que lo piensen y ya lo resolvemos la siguiente clase. Pero sí es importante que por lo menos más o menos le echen un ojito un rato, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tengo esta integral, estoy pidiendo calcular el volumen, es decir, la integral doble sobre esta región de esta función, pero ahora la región está definida de esta manera. Una de, uno de las variables va desde -1 hasta 3, la otra así como lo habíamos visto de 0 a 2, pero entonces una de las entradas que voy a meter a esta suma cambia un poquito, ¿no? Si se fijan, hace rato fue muy fácil también, porque estas xk sub 1, bueno, sub k1 y y sub k2 eran muy sencillas, ¿no? En este aspecto ahora, como les defino la región, va a cambiar un poco. Todo lo demás se vuelve a hacer igualito a como lo hicimos para este problema, ¿no? Obviamente cambia un poquito también la función. Aquí tramposamente utilicé un plano porque era muy sencillo para calcular todas las sumas. X no tiene potencia, igual que Y no tiene potencia. Pero entonces aquí lo ponemos un poquitito más difícil, no mucho. Ahorita Y está al cuadrado, X está al cuadrado. Esta reacción cambia un poquito, pero inténtela, ¿no? Simplemente sustituir en esta fórmula que ya teníamos, que es la que utilizamos hace rato. Definen bien su delta X, su delta Y, definen bien el punto en donde van a ir evaluando la función en cada uno de esos rectangulitos que estamos sumando y hacen la suma y aplican el límite. En este caso, en principio, digo, no la gráfica, a lo mejor se debía ver la gráfica. En principio se supone que la función en esta región sí es positiva. En esta región en particular que estamos utilizando sí debería ser positiva, no debería ser necesario calcular valores absolutos, pero de momento tómenlo así directamente, la región que estamos calculando, directamente como va, sin tomar valor absoluto. La voy a graficar nada más para que estemos bien, bueno, que yo esté bien seguro que sí sea positiva y si no ya platicamos al respecto de lo que sucedió ahí, que digo, es obviamente muy similar a lo que ya habíamos visto, pero sí creo que no debería haber problema. Entonces, directamente nada más calculen los deltas y la función evaluada, apliquen las sumas, apliquen el límite y lleguen a un valor, ¿no? Y bueno, y ya nosotros en la siguiente clase lo resolvemos y vemos cómo podríamos resolver estas integrales. Les digo, bueno, ya de antemano les voy diciendo que se les llama integrales iteradas, que vamos a recuperar todo lo que conocíamos en cálculo de una variable para resolverlas, ¿no? Bueno, realmente muy sencillo cómo calculamos estas primeras regiones sobre rectángulos. Se fijan, una cosa es que estamos trabajando siempre rectángulos muy definidos, siempre es una línea en X y una línea en Y, ¿no? Siempre sobre regiones cuadradas, que eso nos simplifica mucho la vida. Luego vamos a ver cómo tomar regiones más complejas, ¿no? Pero bien, entonces los dejo eso de tarea, lo retomamos el lunes y seguimos con la otra parte, ¿no? La parte de integrales iteradas. Bien, ya para terminar así la sesión del día de hoy, entonces, bueno, por aquí creo que ya está Luis, estaba comentando que, bueno, de la encuesta que hizo en el Classroom, varios de ustedes les interesaba que hiciéramos unas sesiones de repaso. La propuesta que traíamos, bueno, no vamos a iniciar hoy porque obviamente apenas estamos en la propuesta, la idea sería a lo mejor iniciar el próximo viernes si ustedes la aceptan. La propuesta era que a lo mejor, por ejemplo, nuestras clases más o menos las seguimos tomando por este momento de 1 hora, de 12 a 1, más o menos, un poquito se nos irá en algunos casos unos minutos, pero básicamente lo mantenemos de ese tiempo. Y la idea es que a lo mejor en la siguiente hora tomamos a lo mejor media hora para ir repasando las técnicas de integración. Yo supondría que en un par de sesiones nos ponemos ya bien, repasamos con calma, porque sí, lo que resolví en el examen del lunes pasado a lo mejor fue muy rápido y me faltaron muchas consideraciones para algunas técnicas. Pero mi idea entonces, por ejemplo, sería que el próximo viernes, a lo mejor para darles un espacio que medio se despejen, a lo mejor que tomamos la primera clase, o sea, la clase de integrales dobles de 12 a 1 y luego a la 1:15, dando un espacio ahí para
que se despejen, de 1:15 a 1:45, que tomamos media hora solamente de problemas integrales. No vamos a entrar ahorita muchos detalles sobre la deducción de por qué por qué la integral por partes es como es. Simplemente, por ejemplo, si vemos integral por partes en esta media hora, llegar y resolver 2, 3 problemas de integrales por partes, o bueno, los que se alcancen a sacar en esa media hora, y así ir cubriendo, ¿no? Yo creo que a lo mejor cada sesión podríamos dedicarla a una técnica de integración. La primera sustitución, que a lo mejor es muy sencillo, pero bueno, para mantener un orden, la primera sustitución, la segunda integral por partes, la siguiente sustitución trigonométrica. De integrales trigonométricas creo que no hubiera mucho problema, más allá de repasar. Sí, sí, en este caso igual, las grabaríamos por el caso de que alguien no las pueda revisar, y más que nada también por si hay alguien que la quiere revisar después, ¿no? Sí, exactamente, también Luis está haciendo unas notas, que también les vamos a pasar después, de que puedan tener ahí como un problemario de ejercicios resueltos. Pero sí es importante, digo, para los que tengan duda, que se puedan conectar, porque les digo, ya cuando ven un ejercicio resuelto, pues ya, es muy sencillo. La cosa es seguir viendo, a ver cómo se les ocurre resolver y ese tipo de cosas, ¿no? No queremos hacerlo, bueno, no quisiéramos hacerlo mucho más grande para que, por esta parte pedagógica, ¿no? Que dicen que, bueno, estar en línea una clase tan larga, no, se pierde, ¿no? O sea, si ya es pesado una clase así a esta hora de 2 horas en salón, es pesado. Ahora en una computadora es todavía más pesado, pero de esta forma creo que podemos ir haciendo este repasito. A lo mejor si va avanzando bien, podemos también resolver unos problemas para los que no lo vieron bien, unos problemas de gradiente, resolver unas derivadas direccionales, cómo se aplica el gradiente y todo ese tipo de cosas, nada más así muy operativo, ¿no? Para no hacer la clase tan larga, que podamos estar acotados a la media hora y que ustedes puedan tener también unos minutitos antes de la clase que supongo tienen a las 2. Esa sería la idea. Y les digo, y si seguimos todavía trabajando, además ya terminado todo este repaso bien, a lo mejor podríamos seguir haciendo problemas de lo que estamos viendo, ¿no? A lo mejor hoy va a ser un tema muy sencillo, pero la siguiente, si quieren ya ver problemas de integrales, pues ya la siguiente media hora se podrían hacer algunos problemas en esa media hora, ¿no? Regiones más generales, integrales sobre coordenadas bueno, sobre coordenadas cilíndricas, esféricas, y bueno, y así nos seguiríamos, ¿no? Si les va conveniendo, pues podemos mantener esta metodología de 1 hora de clase y luego otra media hora, pero nada como para hacer puro problema, no más allá. Si a alguien le interesa cosas como deducciones o demostraciones de teorema, lo podríamos checar a lo mejor primero con notas, que les pasábamos alguna sección de un libro donde venga la demostración, pues se puede hacer la explicación si alguien está muy interesado, pero la idea de principio sería para mantener esta idea de aplicación y las sesiones cortas, sería que básicamente fueran problemas. Bueno, todavía no dejo la tarea, esta tarea que les pongo aquí como tarea verdecito es una cosa que eso a lo mejor se me olvidó también comentarlo más en detalle. Cuando pongo una tarea escrito con un plumón verde o bueno, con este color verde, es como la tarea, simplemente ustedes lo intentan, si lo hacen estaría muy bien porque les digo, les ayuda a formar, pero de todos modos nosotros lo resolveríamos en clase, ¿no? Todo lo que llame tarea moral o que lo ponga en verde son tareas que no se tienen que entregar, pero que sí sería bueno que lo intentaran. La primera tarea yo esperaría que la pudiera dejar el siguiente lunes, pensando en que no se les junte mucho material y que podamos ir viendo el tema, ¿no? Porque si la dejamos dentro de un mes o algo así, entonces en un mes ya cambiamos de tema y ustedes tienen que recordar cómo se resolvían las integrales iteradas en regiones rectangulares o en regiones generales, y entonces siento que se les complica más. Entonces mejor mantenemos tareas a la semana con poquitos problemas. A lo mejor este lunes, les dejo unos 5 problemas o menos, bueno, dependiendo cómo los vea. Una región rectangular, una región general, si depende de cómo avancemos, una región en coordenadas cilíndricas, y así, ¿no? Así como representativos de cada uno de los temas que vimos. Y sería, si lo dejo el siguiente lunes, que se me veo nada más el calendario, sería entonces para entregar el 4 de octubre, ¿no? Siempre con una semana para que no se les alargue mucho y podamos ir avanzando, les digo, tema con tema que vayamos viendo, que en ese momento entreguen la tarea y ya. Espero que no suceda, pero bueno, en el peor de los casos ya se pueden olvidar de integrales sobre regiones rectangulares y ya se van al tema que sigue, ¿no?
Esa sería la idea de las tareas. Y bueno, y la propuesta que les traeríamos, no sé cómo la vean ustedes, porque bueno, la otra sería que viéramos si podemos organizar en algún otro horario, pero siempre es complejo porque, bueno, sus diferentes materias luego están cada una con diferente horario, y en ese aspecto seguimos trabajando durante el tiempo que en principio estaba reservado para Mate 3. No sé cómo vean, no sé si ahorita hacemos una encuesta a mano alzada aquí en si quieren que el próximo viernes tengamos una sesión de problemas, o se lo llevan a pensar, o le pedimos a Luis que haga otra encuesta, no sé cómo vean. O sea, necesitamos saber, porque obviamente siempre es mejor que traigamos unos problemas preparados, porque sí, llegar y decir, bueno, a ver, vamos a ver ahorita un problema, escogimos uno al azar de un libro, pues uno nunca sabe, a lo mejor no se ejemplifica exactamente lo que quisiéramos en ese problema, o es un poco más complejo de lo que quisiéramos, y si queríamos ver una parte del problema, a lo mejor perdemos esa parte que queríamos mostrar por intentar resolver la integral, que a lo mejor es más compleja, ¿no? No sé. Entonces, por eso sí sería, pues, no sé, digo, sí, si quieren que haga la encuesta o lo piensan y ya de una vez, dejo de compartir, nada más para que podamos ver. Entonces, a ver si quieren, es que son 35, no voy a poder ver. Pues si quieren, a ver si levantan la manita, quién quiere que mantengamos esta metodología o quién quiere que lo pensemos, no sé. Digo, nunca he hecho una encuesta o quieren hacer una encuesta, no sé si Luis sabes hacer encuestas en el momento, aquí en Zoom. No, va a ser más difícil, mejor. Ahorita una encuesta súper rápida se las publica Luis en el Classroom, así de que no se les lleve mucho más, el día de hoy nada más que esté abierta, y ya, si deciden que sean las dos opciones, ¿no? Si lo quieren en la segunda hora de clase o si lo quieren en otro horario, primero esa encuesta y ya depende de qué gane, ya veremos si tuviera que hacer otra encuesta para seleccionar otro horario, ¿no? A lo mejor ni es necesario hacer la otra encuesta de horario. No tienes compu. Bueno, ahorita yo hago la encuesta, 2 preguntas nada más. Eso pues ya. Independientemente de lo que salga en la encuesta, de entrada nos vemos el siguiente viernes para ver esto de integrales iteradas, ya hacer problemas en particular. Y bueno, si ya no hay dudas de esto que vimos hoy, digo, de estas sumas, el concepto que estamos abordando ahorita de integrales dobles, de momento, si ya no hay dudas, pues nos vemos el siguiente viernes. Sale, y nada, nos vemos. Es que estaba leyendo aquí Luis. Sale igual, excelente día para todos. Gracias, profesor. Hasta luego. Dale, nos vemos, hasta luego. Buen día, profe. Dale, nos vemos, buen día. Dale, hasta luego. Pues no sé, Luis, como quieras, si quieres hacerle en Google o si quieres que yo la haga, yo no tengo problema. Digo, es una cosa muy, muy rapidita. Ahorita la hago rápido. ¿Sí? Sí, debo dar más 2 preguntas y ya, porque si gana la de que sí quieren hacer. Bueno, de hecho, habría que agregar otra pregunta, ¿no? ¿Quieren clase? Bueno, ¿quieren las sesiones o no las quieren, no? No, esa ya se supone que ya está, ¿verdad? Esa ya fue la encuesta pasada. Entonces sí, nada más si la quieren en este horario o si la quieren en otro horario. Y ya, con base en